Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos y amigos de Escogido para Servir. Que les hable es el pastor Rodolfo Castillo de la Rosa. Qué bueno es estar un día más para escuchar la palabra de Dios. Y más que escuchar, poner en práctica para gloria y honra de su santo nombre. Pero antes de iniciar, por favor, me gustaría tener una palabra de oración. ¿Te parece bien? Oramos. Cariñoso Dios, al abrir tu palabra, llénanos del poder de tu Santo Espíritu y trae convencimiento a nuestras vidas y arrepentimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Y la palabra de Dios se lee para bendición y fortaleza de nuestras vidas. Me gustaría, por favor, que puedas acompañarme al libro del profeta Isaías. Isaías en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. A la meditación de esta mañana le hemos titulado Una triple mirada. Y vamos rápidamente a ver cuál es la narrativa del profeta Isaías acerca de esta fascinante experiencia que tuvo el profeta a sus inicios. Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Versículo 4. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar de las tenazas, tocando con él sobre mi boca, y me dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. Es interesante la narrativa del profeta Isaías, especialmente en esta visión. Hace mención en primer lugar que el rey Usías había muerto. El rey Usías estaba gobernando en Judá específicamente, y había sido un rey que puso al Señor en su corazón, que puso a Dios en su camino, de manera que Dios prosperó bastante este rey llamado Usías. Mientras tanto, Acaz, del otro lado del reino de Israel, estaba especialmente corrompiendo el pueblo, y rápidamente también se iba a distribuir todas estas malas enseñanzas del rey Acaz hacia Judá. Es interesante porque Isaías nos dice que había muerto ya. Se nos narra aquí que había muerto Usías. De manera que lo que estaba impidiendo que Judá se contaminara con el reino del norte, porque Usías todavía andaba en los caminos y los mandamientos de Dios. Pero ahora, lastimosamente, Usías había muerto. Acaz también estaba del otro lado del reino, porque recuerden que el reino se había dividido en 2. Entonces allá en Jerusalén gobernaba específicamente Acab, estaba gobernando, y toda esa corriente de idolatría y de falsas creencias, también Judá fue infectado. El corazón de Isaías, a raíz de la situación que se estaba viviendo en aquel contexto, se sentía, imagino yo, completamente preocupado. ¿Qué iba a pasar con Judá? ¿Acaso iba a tomar el mismo rumbo que había tomado Jerusalén mientras Acab dirigía el pueblo de Dios? Es interesante que la escritura dice que Elías fue al templo. Y aquí está la primera enseñanza.
Muchas veces cuando nosotros estamos atribulados o cuando creemos que se le salen de las manos a Dios ciertas situaciones, hay que acudir a la presencia de Dios. Dice que Isaías fue al templo. ¿Y para qué fue al templo y qué experiencia tuvo Isaías, especialmente en esa visión? Dice Isaías en su propia experiencia: yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, alabado sea el nombre de Dios. Isaías vio que el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque Usías había muerto, había un rey que estaba vivo. En las cortes celestiales estaba realmente el verdadero reino, aquel que quita y pone, aquel que pone y quita. De manera que su primera mirada fue contemplar hacia arriba, la primera mirada de Isaías. En otras palabras, Isaías, aunque Usías murió, no te preocupes. Yo estoy al control de mi pueblo. Yo estoy al control de mis hijos. Aunque Usías murió, hay un rey que todavía está vivo. Él es soberano y soy yo, Jehová. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Esto implica, mis queridos y apreciados hermanos, que dentro de este contexto actual que tú y yo vivimos, aunque las cosas parezcan que se están saliendo de las manos del ser humano, no de Dios, y nuestro corazón nos diga, pero ¿qué es lo que está pasando? Recuérdate, hay un rey soberano que reina y Él es justo. Alabado sea el nombre de Dios y hará conforme a su voluntad. Esta primera visión reconfortó realmente el corazón de Isaías. Pero recuerden que Isaías está contemplando la visión y está viendo especialmente en su primera mirada hacia el cielo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez, dice la narrativa de Isaías, de acuerdo a su visión, la segunda mirada de Isaías fue a lo interno, una mirada introspectiva, especialmente a lo más íntimo de su ser. Porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, no hay lugar para el pecado. Y el Espíritu Santo nos revela realmente quiénes somos. E Isaías, contemplando al soberano del universo, dice en el versículo 4, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Alabado y bendecido sea el nombre de Dios. La segunda mirada de Isaías fue una mirada interna, introspectiva, especialmente para que él pudiera entender su corazón. Y yo pienso que esta misma experiencia, si bien podría ser un pálido reflejo, debe ser una experiencia que todos nosotros podamos pasar con Dios. Al estar en la presencia de Dios, reconocemos nuestra pecaminosidad. Reconocemos que nuestros labios, nuestra mente necesita realmente ser cambiada, ser restaurada. E Isaías contempló esto en carne viva en esta visión. Por lo tanto, el segundo paso de esta visión es una mirada interna, introspectiva del profeta Isaías, para que él pudiese conocer que solamente hay un justo, misericordioso y santo, que es Dios el Eterno. Isaías dijo, ay de mí que soy pecador, en su segunda mirada. Ay de mí que soy pecador. El Espíritu de Dios le había revelado a Isaías su indignidad. Te ha revelado el Espíritu de Dios tu indignidad. Dice que Isaías estaba en la presencia de Dios de acuerdo a esta visión. Y no podemos permanecer en la presencia de Dios con un corazón orgulloso, con un corazón lleno de pecado. Por eso la gracia y la misericordia y el amor de Dios, una vez que Isaías se dio cuenta de quién era realmente, el amor y la misericordia de Dios vinieron a su ayuda. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice que tu culpa, dice el texto aquí,
he aquí que esto tocó mis labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquel ángel, dice, corriendo del altar, tomó, dice, un carbón encendido y pasó por los labios de Isaías. Y ahora Isaías estaba limpio. Ahora Isaías podía estar en la presencia de Dios. Ahora no había necesidad para Isaías reconocer su impureza, porque había sido limpio. Y una vez limpio, el corazón empieza a disfrutar de una paz que solamente Dios puede dar al ser humano. Alabado sea el nombre de Dios. Ha quitado Dios tu culpa, o mejor dicho, mi querido y apreciado amigo y hermano que me escucha, ¿has permitido que Dios quite tu pecado? ¿Has tú permitido que Dios limpie tu vida de todo pecado? Esta mirada introspectiva interna del profeta Isaías es una invitación. Si realmente hemos tenido un encuentro con Dios, debemos reconocer que Dios reina y que solamente Él puede restaurar y vivificar nuestras vidas. Pero no todo termina. Isaías finaliza su visión con su tercera mirada. Y dice que cuando Dios limpió a este hombre y lo capacitó, luego de él haber reconocido su culpa, el Señor le dice a Isaías: después oí la voz del Señor, dice Isaías, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros vamos a estar capacitados para mirar ahora externamente, para mirar las situaciones de afuera, cuando Dios te va a capacitar para que tú seas ayuda para el prójimo, que seas aquel mensajero que Dios desea para estos últimos días. Cuando tu pecado sea quitado, cuando Dios te perdone y tú seas limpiado, pero antes de Dios hacer esa limpieza en tu vida, tienes que reconocer tu pecaminosidad. Y luego que Isaías reconoció su pecaminosidad y fue limpio, entonces Dios hizo ahora que mirase hacia afuera. Alabado sea el nombre de Dios. Que mirase la mies en Israel, que era mucha y necesitaban esperanza. Necesitaban dar un mensaje de alivio, de que aunque Usías había muerto y Acaz se había vuelto tras sus ídolos, habían hombres y mujeres de parte de la justicia, de parte de Dios. Ahora Isaías estaba capacitado para decirle a los demás, para decirle al pueblo: hay un rey que reina. El reino celestial es el más grande reino, y allá está el soberano de toda la tierra. Él guiará a su pueblo. Y es lo que esta triple visión de este profeta nos enseña, especialmente a ti y a mí, en estos últimos días. Te pregunto, ¿te has tú desesperado a causa de la rampante iniquidad en el mundo y piensas que Dios es indiferente o que las cosas están saliendo de control? Recuérdate algo. Recuerda que hay un Rey de Reyes que está al control de toda la tierra. ¿Te has sentido tú culpable una vez que haya tenido una experiencia con Dios de cambio? ¿O ha querido permanecer igual? Isaías nos enseña en su triple visión que cuando contemplamos realmente la majestuosidad y la soberanía de Dios, nuestra vida no puede quedar igual. Tu vida no puede quedar igual, porque Dios va a mostrar misericordia, y si le recibes, si recibes la palabra implantada, Él va a quitar tu culpa y a limpiar tu pecado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y finalmente, cuando Dios hace esta obra, entonces sí, mis queridos y apreciados hermanos y amigos de Escogido para Servir, estamos capacitados por el cielo para llevar fortaleza, para llevar restauración, especialmente a los hijos de Dios que han sido desorientados a raíz de la rampante
violencia, a raíz de la rampante idolatría y de la rampante situación crítica que trae dolor y sufrimiento. El Señor desea que tú seas también, al igual que Isaías, esta persona que haya tenido un encuentro con Dios y que pueda restaurar la vida de los demás. Dile al Señor en esta hora: Padre Santo, te doy gracias por esta triple mirada en la experiencia del profeta Isaías. Gracias, Señor, porque al estar en tu presencia en este momento reconozco que soy pecador. Quita, borra mis transgresiones, mi culpa, mi pecado y capacítame, Señor, para ser un mensajero poderoso para la gloria y honra de tu nombre. Envíame a mí, dijo Isaías. Fueron las palabras de Isaías luego de aquel encuentro. ¿Qué le dices tú al Señor? El Señor te invita una vez más a que tú puedas cumplir con la misión de Dios si realmente has tenido un encuentro verdadero con el soberano de toda la tierra. Dios te bendiga y Dios te guarde. ¿Por qué no orar al Señor? Cariñoso Dios, una vez más te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque al saber que hemos estado en tu presencia, tomamos los mismos pasos de Isaías. Ay de mí que soy pecador. Pero alabado y bendecido sea tu nombre, que nuestra culpa puede ser quitada, que nuestro pecado puede ser perdonado y limpiada nuestra vida. Ahora capacítanos una vez más, cual profeta, para ir y predicar tu palabra con poder a aquellos que están sin Dios y sin esperanza. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Maranata.